Hola a todo el mundo y bienvenidos al canal. Hace un tiempo alguien me comentó en un vídeo que explicara cómo hacía yo, cómo o por qué o tal hacía yo lo de la asociación de cultivos. Y aquí estoy, voy a hacerlo. Bueno, en primer lugar, el tema de la asociación de cultivos que voy a explicar yo es lo que hago yo. Es lo que hago yo. Cada uno tiene que ver cómo lo hace y tal. Yo os voy a dar aquí bueno, pues unas pequeñas claves de lo que hago yo. Lo primero que hay que decir es que la asociación de cultivos funciona dependiendo del clima, de tu suelo, de las condiciones de viento, de muchas cosas dependen. Por eso cada uno hace un tipo de asociación de cultivos que se les da mejor o peor o tal. Hay una cosa que yo eh, tengo siempre presente, que es que las liliáceas no son muy amigas de las demás. Por liliáceas hablo de cebollas, puerros, ajos, básicamente, ¿no? Eh, Sin embargo, podemos hablar de otra cosa, que es que yo los ajos siempre los asocio en lo que es en todo el huerto. Es decir, yo utilizo los ajos para ahuyentar plagas, porque si a vosotros os huelen fuerte los ajos, a los pulgones y demás compañeros también. Entonces, les generas como un batiburrillo de olores que les complica la vida a la hora de localizar las plantas que quieren, digamos, parasitar. Entonces yo, por ejemplo, una cosa que suelo hacer, aunque aquí como tengo un bancal grande de ajos, no lo he hecho porque ya entiendo que va a generar una confusión grande a los bichines, lo que suelo hacer, como os digo, es perimetrar muchas partes de, por ejemplo, del huerto de la zona uno. Lo tengo perimetrado, a ver si me entendéis, no tengo muchos, pero por ejemplo en todas las esquinas tengo un ajo plantado, o tres o cuatro ajos plantados y tal. Entonces, eso podríamos hablar que es una asociación de cultivos. Bueno, pues sí, podríamos decir que asocio los demás cultivos al ajo a los demás cultivos. Bueno, pero como os digo, las liliáceas no son muy amigas de, por ejemplo, guisantes, habas, judías. ¿Por qué? Porque las liliáceas, ¿por qué comemos ajo? Pues porque tiene digamos, un poder depurativo, ¿no? Aparte del sabor y tal, pero tiene un sabor depurativo, antibacteriano. Lúa, no entres en el huerto. Entonces, ¿qué ocurre? Que las leguminosas se asocian con bacterias para conseguir fijar ese nitrógeno al suelo, etcétera, etcétera, eso que ya tantas veces hemos explicado y tantas cosas hay en Internet. Bueno, pues las liliáceas lo que hacen es, digamos, no favorecer la presencia de esas bacterias, con lo cual las leguminosas no se van a dar bien. No se van a dar bien, no es que te las mate, pero no van a verse favorecidas y no se van a ayudar. Entonces, ajos, cebollas y puerros, mejor solos, o en el perímetro del huerto para ahuyentar plagas. Eso por un lado. Otro tipo de asociación. No voy a hablar de tipos, sino por ejemplo cosas que yo hago. Por ejemplo, las cebollas, ya me lo habéis visto, os les voy a enseñar. Van cogiendo porte, la verdad es que estoy empezando a estar contento, aunque hay zonas un poco de bancadas y un poco ralas, pero ya os digo que hubo problemas en la germinación. Pero bueno, yo aquí lo que hice, me vuelvo a poner aquí, está empezando a llover, milagro. Yo aquí lo que hice fue señalar las líneas de las zanahorias con rabanitos. Entonces eso es una asociación que también puedes hacer con cebollas. ¿Por qué? Porque esa es otra, las cebollas, las lechugas, perdón. Las lechugas y los rabanitos germinan antes que las zanahorias. Entonces te señalan las líneas. Ahí estás haciendo una asociación. Entonces cuando tú cosechas tanto rabanitos como lechugas, las cosechas y entonces ya dejas espacio a las zanahorias y van a su rollo. Eso es otra asociación. Más asociaciones que yo hago. Yo utilizo mucho la improvisación en la asociación, ¿eh? Por ejemplo, este carnaval que veis aquí de Bancal tiene
sandía, pepinos, judía verde y lechugas. Podemos decir, o podéis decir, venga, y plantaste lo que surgió. Todo tiene cierta explicación. Por un lado, ¿por qué he plantado lechugas? Tenéis que buscar en la asociación, tenéis que buscar una utilidad a todo eso. Bueno, lo primero de todo, ¿por qué hago tanta asociación en este bancal? Para aprovechar el espacio. Porque si solo hago un bancal de lechugas, aparte de tener ahí un lío de lechugas después cuando coseche del demonio, pues bueno, es un bancal para una cosa y así con los demás. Pero entonces lo primero es que aprovechas el espacio. Segundo, cada uno de los elementos del bancal tiene una utilidad. Por ejemplo, lechuga, ¿para qué la tengo puesta? Para que mientras crecen y no los demás cultivos que van a coger más porte, me tapiza el suelo. Por ejemplo, os voy a enseñar el poder tapizante de la lechuga. Mirad. Mirad las lechugas, están tapizando el suelo por completo. Aquí las tengo asociadas con guisantes. ¿Por qué? Y vuelvo al otro bancal. Porque las leguminosas fijan nitrógeno que le va bien a los cultivos de hoja, como las lechugas. Entonces ya tenemos ahí otra asociación y otra razón. Y en este caso están las judías verdes que todavía no han salido, que están donde están las botellas cortadas. Pues ahí hay judía verde, que es una leguminosa y va a fijar nitrógeno. La leguminosa, salvo en las liliáceas, como os digo, siempre bien, siempre va a mejorar el suelo. Entonces, como además crecen en vertical, no me van a ocupar mucho sitio. Y van a crecer en vertical junto con los calabacines. Los pepinos que tengo aquí. Entonces, los pepinos, ¿por qué los tengo puestos aquí? Porque crecen en vertical y bueno, porque los he puesto aquí. Pero ninguna de los otros cultivos les va a venir mal. De hecho, la lechuga en los primeros estadios de la planta le va a venir bien porque le tapiza el suelo y la judía verde siempre va a venir bien porque le va a dar nitrógeno. Y la calabaza, ¿por qué? Inicialmente iba a poner aquí calabazas, sandía. Iba a poner calabacines, que iban también a tapizar bastante el suelo porque es una planta que es enorme. Pero al final no la he puesto. ¿Pero qué he puesto? La sandía. ¿Por qué? Porque va a ir rastrera por el suelo. Cuando ya no hay aquí lechugas, pues quien va a tapizar el suelo va a ser la sandía y alguna otra cosa que ponga. Pero bueno, esa es la idea. Está lloviendo, qué alegría. Pues en este caso hago la asociación así. ¿Qué más asociaciones hago? Por ejemplo, patatas con otra leguminosa, con guisante. Aquí está. ¿Por qué? Pues eso, la leguminosa, como siempre, como veis, leguminosa casi siempre bien, a no ser que esté con liriáceas. Pues la leguminosa va a dar nitrógeno a la patata, va a enriquecer el suelo, además el guisante en este caso se va a enredar en la planta de la patata, se van a beneficiar. Uy, perdón, eso fue una gota de agua. Y así hago yo un poco las asociaciones de cultivo. Por ejemplo, no penséis que las liliáceas son el veneno. Por ejemplo, aquí estaban asociadas las cebollas con las espinacas. Nunca me sale el nombre. Y mirad qué bien se han dado las espinacas. Que no se dio en todo el bancal y fijaos, llevo toda esta bolsa llena de espinacas y estaban asociadas con una liliácea, con las cebollas. Entonces, ese tipo de plantas no son en sí mismas malas, pero por ejemplo con leguminosas no las juntes nunca. Otra asociación, los tomates. ¿Con qué los estoy asociando aquí? Con caléndulas. Una flor, ¿por qué? Por dos motivos. Las caléndulas son una planta trampa. Atraen, primero los pulgones van a la caléndula antes que al... Está lloviendo fuerte. Antes que al tomate. Y porque va a tener flor, o sea, una flor, la caléndula es una flor y va a atraer polinizadores. Esa es otra de las razones por las que asocio esos cultivos, por atraer polinizadores y por tema planta trampa. ¿Qué más? Bueno, otra cosa que puedes asociar son cultivos que tengan características parecidas, como por ejemplo
aquí pepinos, berenjenas y pimientos. Sus cultivos son muy parecidos porque necesitan mucho calor, no cogen un porte muy diferente el uno del otro. Bueno, no van a competir en sí mismo, pero bueno, son plantas que, como solanáceas que son exigentes, pero bueno, aprovecho el bancal para poner dos tipos de cultivos que son parecidos. Por ejemplo, igual no los hubiese puesto junto con tomates que cogen mucho porte, igual se quitan el sol y tal. Tienes que pensar eso a la hora de asociar cultivos. ¿Cómo van a competir por los recursos? Pues si, por ejemplo, pones plantas que van a lo pones en el lado norte que tenga un tamaño pequeño y otra en el lado sur que va a crecer mucho, pues se va a quitar el sol, evidentemente no lo hagas. Y otro tipo de asociación, por ejemplo, es la clásica milpa, que es maíz, que crece mucho, que es una gramínea, como el césped. Judía verde, que se enrama en la planta del maíz. Y después calabaza, otra cucurbitácea que tapice el suelo. Entonces eso es una cosa muy clásica. Pero yo este año lo voy a probar, en el otro huerto. Pero esa asociación tiene un problema que es que no siempre se da bien, porque si, por ejemplo, vives en una zona con mucho viento, yo no sé qué tal iría. Y otra cosa es, leí por algún sitio, no recuerdo dónde, que esa asociación es la asociación precolombina por antonomasia. ¿Y qué ocurre? Que por aquel entonces, precolombina, precolón, 1492, antes de eso. A los amigos de Sudamérica ya sabéis a lo que me refiero. Movida ahí, ¿eh? Bueno, las plantas eran diferentes a las que hay ahora. Han pasado 500 y pico años de aquello, más los siglos que todas esas civilizaciones tenían de por sí, pues han pasado muchísimos siglos. Las plantas no eran ni parecidas. La planta de tomate, el maíz de aquel entonces no es como el pedazo de maíz que hay ahora, igual era mucho más pequeño. Así como la judía verde, o la judía, o porotos que llaman por allí. No eran exactamente las mismas plantas. Entonces trasladamos una asociación que, como su propio nombre indica, es precolombina, con plantas precolombinas con esa idea, a plantas que por la selección de la industria se han hecho súper grandes para conseguir buenas cosechas e igual no van bien. Entonces eso también hay que mirarlo. Así que bueno, yo hago un poquitín así las asociaciones. No sé si os ha ayudado o os ha complicado más. Pero bueno, ¿dudas? Ahí. Like y suscribíos. Y me voy a cubrir porque está lloviendo. La chapela, la verdad, que me ayuda, ¿eh? Nos vemos. Chao.